Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga en esta tarde. Una vez más agradecemos nuevamente a nuestro Dios las bendiciones recibidas. Y gracias al Señor, hermanos, porque Él nos ha guardado hasta este día. Y rogamos al Señor que Dios siga guardando a cada uno de todos nosotros. Le rogamos también por todos aquellos hermanos que están en la lucha por medio de las enfermedades, sufriendo los dolores y la enfermedad. Pedimos al Señor que Dios les dé gracia para poder soportar y sobre todo que Dios les dé su salud. También rogamos por las familias de los hermanos, de aquellos que ya partieron con el Señor, que Dios sea con ellos, les dé fortaleza y los ayude a continuar adelante. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 3, y vamos a buscar el versículo número 20 y 21. Vamos a leer esos dos textos que serán base para nuestro mensaje de esta tarde. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer en alta voz. Si son tan amables, busquen en sus Biblias ahí para que ustedes lo puedan leer también. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia o el poder que obra en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia, poder acercarnos hasta el trono mismo de tu gracia. Agradecemos también por tu palabra, porque a través de tu palabra nuestras almas se alimentan, nos fortalecemos cada vez más en ti. Pedimos, Señor, que hables en nuestros corazones con tu palabra. Señor, úsame como un instrumento en tus manos, habla a través de mi boca y seas tú también quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, esta tarde, hermanos, como ya mencioné, agradecemos a nuestro Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y doy gracias a Dios por permitirme continuar predicando su santa palabra. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema: el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a hablar sobre ese tema tan interesante de la palabra de Dios. El poder de Dios. Noten que la palabra lo aclara. El poder no es nuestro, el poder es de Dios. Si algo podemos hacer, lo podemos hacer simple y sencillamente por el poder de Dios. Así que hay varias cosas que han sucedido en nuestra vida solo por el poder de Dios. Y vamos a entenderlo esta tarde para así poder nosotros tener un poco más de conciencia de que hay que agradecerle a nuestro Dios por su gran poder. Ahora entendemos que Dios es infinitamente lleno de poder. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No hay algo que Él no pueda hacer. Y si Dios se propone hacer algo, es que Dios lo puede hacer, hermanos, en nuestras vidas. Hay cosas que Dios espera que nosotros le permitamos hacerlas para que puedan suceder en nosotros. Pues bien, esta tarde queremos ver cómo es que opera el gran poder de Dios en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su gran poder, hermanos. Si no fuera por el poder de Dios, muchos de nosotros todavía estaríamos perdidos sin Dios y sin esperanza, porque eso es precisamente la primera cosa donde se manifiesta el gran poder de Dios, hermanos. Queremos hablar acerca de ese gran poder. Hermanos, el gran poder de Dios nos salvó del pecado y de la muerte en el infierno. Gracias a Dios por ese gran poder. Así que es una bendición que nosotros podamos en esta tarde, los que somos salvos por su gracia, poder decir: gracias, Señor, porque tu poder me ha hecho salvo. Fuimos salvos por ese gran poder de Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, si son tan amables, busquemos el capítulo número 1. Romanos capítulo 1, el versículo número 16. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. El apóstol Pablo, expresando, hermanos, de una manera clara y sencilla el cómo fue que nosotros llegamos a ser salvos. Dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, si no fuera por el gran poder de Dios, todavía estuviéramos nosotros sin Dios, sin esperanza. Anduviéramos, hermanos, errantes en el mundo, hermanos, sin Dios y sin ninguna esperanza de poder ser salvos, poder llegar a la gloria con Cristo. Pero gracias a Dios por el poder de Dios, hermanos, el poder de Dios que llegó a través de la predicación del Evangelio. Todos nosotros los que somos salvos, alguien nos compartió el Evangelio, alguien nos habló. Ha habido algunas personas que me han dicho, a mí nadie me habló. Simple y sencillamente yo entendí que necesitaba entregarme a Jesucristo y me entregué a Cristo. ¡Qué bendición! Pero déjeme decirle, alguien tuvo que haberle dado ese conocimiento. Alguien le tuvo que haber hablado, alguien le tuvo que haber expresado que tenía que clamar a Cristo. Así que es importante que nosotros entendamos que el poder de Dios se manifestó cuando se predicó el Evangelio a nuestra vida. Doy gracias a Dios personalmente por la salvación de mi alma. Doy gracias a Dios por aquel joven que me habló de Cristo cuando aún yo era joven también, cuando me presentó el Evangelio. Yo no quería nada de Dios, pero el Evangelio tenía tanto poder que no pude resistirme y tuve que entregar mi vida al Señor Jesucristo al oír la predicación del Evangelio. Gracias a Dios por el poder del Evangelio. Mire lo que dice también en la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 1 y el versículo número 18. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Entonces resumimos que fuimos salvos por el poder de Dios. El poder de Dios en nuestra vida se manifestó en el día que se nos predicó el Evangelio, y así es como llegamos a ser salvos. Número 2, hermanos, también podemos decir que el poder de Dios en nuestra vida no solamente nos dio la salvación, sino que también nos lavó con su preciosa sangre, hermanos. Fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el Antiguo Testamento, vaya ahí por favor. Isaías capítulo 1, versículo número 18. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Un verso muy importante en la Escritura. Venid luego, dirá Jehová. Dios, hermanos, está llamando. Él es el que hace el llamado. La verdad que ninguno de nosotros, según lo que dice la Biblia, nadie busca a Dios. Es Dios quien nos está buscando a nosotros. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias al Señor, hermanos. Nosotros no podíamos lavar nuestros pecados, no podíamos quitar la mancha del pecado, pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, su sangre preciosa, hermanos, que fue derramada en la cruz del Calvario, fue suficiente para lavar nuestros pecados. Ahora en el Nuevo Testamento, en el último libro del Nuevo Testamento, hermanos, que es el Apocalipsis, busque el capítulo número 1 y el versículo número 5. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Gracias al Señor por la limpieza de nuestros pecados. Él fue el único que pudo limpiarnos. Nosotros no podíamos, no teníamos manera, no había forma de ninguna manera, hermanos, que pudiéramos limpiar nuestros pecados. Pero gracias al Señor, porque Él llegó, hermanos, con su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados. Así que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. En el capítulo 7 de este mismo libro, por favor, búsquelo, déle vuelta hacia adelante a su Biblia. Capítulo 7, mira el versículo 14. Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del
Cordero. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Así que gracias al Señor por la bendición del gran poder de Dios en su sangre. El poder de Dios se manifestó en nuestra salvación, pues nos salvó por el poder que trae el Evangelio y nos ha lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El poder de Dios también, hermanos, en tercer lugar, hermanos, el poder de Dios también nos llenó de poder con su Santo Espíritu. El poder de Dios, hermanos, ha llenado nuestra vida con su Santo Espíritu. Mire lo que dice, hermanos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, el capítulo número 1 y el versículo 8. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesucristo, hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, Él les está diciendo, hermanos, les está dando la gran tarea que ellos iban a tener que realizar después de que Él ascendiera al cielo. Dice que ellos tendrían que ser testigos en Jerusalén. Tendrían que testificar, tendrían que ganar almas en Jerusalén, pero también tenían que testificar en toda Judea. Había que predicar también en todo Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una gran tarea, hermanos. Una labor prácticamente casi imposible, ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. De la única manera que esto se podría llevar a cabo, hermanos, era con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu que vendrá sobre vosotros. Y una vez que tengan el poder, ustedes van a poder realizar todo ese trabajo que se les ha encomendado. Así que gracias a Dios porque el poder, el Espíritu Santo nos llena de ese poder. En el capítulo 15 de Romanos, un poco adelante en sus Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 15, vaya ahí por favor, el versículo número 13. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha llenado del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos, hermanos, ser llenos de la esperanza. Debemos tener, como dice el texto, el Dios de esperanza os llene, hermanos, con esa esperanza, llenos de todo gozo. Gozo en la esperanza. Nos gozamos en la esperanza que Dios ha prometido regresar y levantar a su pueblo. Así que qué bendición, hermanos, que uno pueda tener esta bendición de poder, a través de las pruebas, a través de las luchas, poder uno tener ese gozo y esa paz, creyendo en el Señor, porque hemos abundado en la esperanza del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias al Señor, entonces, hermanos, por su gran poder que nos ayuda en nuestra vida para poder realizar las cosas que Dios nos ha demandado en su palabra. También en el capítulo número 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor. Segunda a Timoteo, el capítulo número 1. Versículo número 7. Dice ahí la escritura, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. No tenemos el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de poder, el de amor y el de templanza, dice la santa palabra de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, es simplemente para mostrar el gran poder de Dios en nuestras vidas. Lo podemos hacer, hermanos. Podemos lograr hacerlo porque Dios nos ha dado de su poder, el gran poder de Dios en nuestra vida. Hay una cuarta cosa también, hermanos, donde el poder de Dios obra en nosotros. También el poder de Dios nos guarda y nos ha guardado, hermanos, de infinidad de pruebas y tentaciones que han venido a nuestra vida. Mire, por ejemplo, en la primera de Corintios, vaya ahí por favor. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 10. El versículo número 13.
Vea lo que dice la palabra del Señor. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Aquí la palabra tentación se refiere a las pruebas que Dios va a permitir en nuestra vida, hermanos. Muchas veces somos probados, el Señor permite las pruebas con el fin de que nosotros maduremos, demos un paso más adelante, crezcamos más en el conocimiento y en el servicio a nuestro Dios. Y Dios siempre, en cada una de esas pruebas, Él siempre nos ha fortalecido con su gran poder. Gracias a Dios por ello. En la carta de Judas, justo antes de Apocalipsis, vaya ahí por favor y busque el versículo número 24. Judas capítulo 1 versículo 24, pues nada más tiene un capítulo. Dice ahí: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Aquí hace referencia del gran poder de Dios que nos puede guardar sin caída, hermanos. Las caídas vienen a causa de las tentaciones. Hemos sido tentados todos nosotros de una forma y de otra, y si por alguna razón hemos permanecido de pie, es porque Él nos ha guardado con su gran poder, porque Dios es poderoso. El poder de Dios nos guarda, hermanos, según lo que acabamos de leer, sin caída. Ahora mire lo que dijo Santiago, también aquí cerca de donde estamos, hermanos. Busque por ahí la carta de Santiago, el capítulo número 1 y el versículo 13. Vamos a leer versículo 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. El problema, hermanos, de caer en el pecado no es porque Dios no haya podido librarnos, no es porque Dios no nos haya podido cuidar, es porque nosotros quisimos ir detrás del pecado. Pero Dios, en su gran poder, libra de toda tentación a aquellos que quieren ser librados. Por eso el Señor dice, nos deja en su palabra, hermanos, que debemos de orar, velad y orar para que no caigamos en tentación. Esa es nuestra tarea delante de Dios. Entonces el poder de Dios, hermanos, nos guarda para no caer en tentación y nos da el poder para vencer todas nuestras pruebas. Gracias al Señor por ello. Y en quinto lugar, hermanos, podemos ver que el poder de Dios en nuestra vida también obra por nosotros, resolviendo nuestras necesidades más urgentes, hermanos. El poder de Dios obra maravillosamente en nuestras vidas cuando tenemos algunas necesidades apremiantes, urgentes en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras familias. Quiero que veamos algunos versículos al respecto. Vaya al Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo número 6 y versículo 8. Mateo 6, versículo 8, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante, hermanos, la enseñanza del Señor Jesús para cada uno de sus hijos es que Dios tiene poder para suplir nuestras necesidades, hermanos. Él puede suplir todo lo que nos haga falta. Y dice que Él está interesado en nuestras necesidades y sabe de lo que necesitamos antes que nosotros le pidamos. Es importante eso, hermanos. Así que hay que seguir confiando en el gran poder de Dios. Ahora quiero que vea, hermanos, en la carta de Pablo a los Filipenses. Busque el capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo número 10. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Vamos a estar leyendo hasta el verso 19.
Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es interesante, hermanos, en este capítulo hace referencia el apóstol Pablo a la vida personal de un misionero que se va, hermanos, al campo a hacer obra de Dios y que necesita apoyo económico de las iglesias. Dice el versículo 11, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia de la importancia de no andar mendigando. Pablo no estaba mendigando de las iglesias, hermanos, pidiendo como alguien que estaba en gran necesidad. Pues he aprendido, dice Pablo. Yo creo que esta es la mejor cosa que todo obrero, sea pastor, sea misionero, sea evangelista, sea cualquiera de los ministerios que esté de tiempo completo, hermano, esto es lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que aprender. Hay que aprender. Dice Pablo, he aprendido. Estoy en la escuela de la vida me está enseñando y estoy aprendiendo a contentarme. Hay que estar contentos, hermanos. El problema de la necesidad de mucha gente no es porque les falte, sino es que no están contentos con lo que tienen. Quieren más, aún más de lo que ya poseen. Dice Pablo, yo estoy contento porque Dios me ha suplido. Él se encarga de suplir nuestras necesidades, hermanos. Mira la primera carta de Pablo a Timoteo. Ahorita regresamos nuevamente aquí, pero vamos a ver la primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo número 6, mira lo que dice el versículo número 6 al 8. Primera Timoteo 6, versículo 6 al 8. Mire lo que dice. Empero grande granjería, gran ganancia es la piedad con contentamiento. Esto es lo que vale la pena, lo que debe de sobresalir en la vida de todo siervo de Dios. Todo obrero, todo aquel que está sirviendo al Señor, hermanos, dedicado a la obra de Dios, esto es lo que debe prevalecer en su vida. Tiene que tomarlo como gran ganancia, la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Gracias a Dios por el entendimiento que su palabra nos revela, nos entrega, hermanos, para poder nosotros desarrollar nuestras vidas en Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, que vivamos una vida llena de contentamiento, hermanos. Regresemos una vez más a Filipenses capítulo 4. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El versículo número 12. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para hartura como para hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sé estar, hermanos, sin nada. Sé tener en abundancia. Sé, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Debemos de aprender. Y yo creo, hermanos, una de las cosas que deberían enseñar a los nuevos obreros, a los pastores jóvenes y misioneros y todos aquellos que se dedican a servir al Señor, deberían ser enseñados, hermanos, a que no lo van a tener todo. Gracias a Dios cuando Dios lo bendice a uno y Dios le da lo necesario, pero uno tiene que aprender y tiene que pasar la prueba. Tiene que aprender a caminar aún si no hay recursos. Si Dios lo llama al ministerio, tiene que servirlo, hermanos, aún cuando no tenga el apoyo de ninguna iglesia. Hay hermanos que no han, que he conocido hermanos que han dicho que Dios los llamó al ministerio. Y esperaban mucho porque después de algunos años no han hecho nada en la obra de Dios. Algunos que fueron llamados al campo misionero y estaban dispuestos a ir, pero ellos tenían en su mente una cantidad de dinero que ellos necesitaban para poderse ir. Y pasó el tiempo, pasaron los años
y no pudieron recaudar todo ese dinero y no se fueron. ¿Por qué razón? Porque no les enseñaron que había que ir aún sin dinero. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos. Hay que entrar a la escuela de la vida, a la escuela del Señor, donde nos enseñe a estar sin dinero y a tener abundancia. Déjenme decirle algo, hermanos, uno debe de aprender ambas cosas. Debe aprender a no tener y debe aprender a tener también. Porque algunas personas cuando tienen se vuelven locos con lo que tienen. Dice, y en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre. Estoy enseñado a estar lleno, a tener suficiente comida como para también quedarme sin comer. Es lo que está diciendo Pablo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué bendición cuando tenemos todo, hermanos. Gracias a Dios por obreros misioneros que se van al campo con todo en la mano. Llegan, hermanos, compran casa, compran terrenos, construyen templos, hacen escuelas cristianas y tienen todo. ¡Qué bendición! Pero hay otros que se tienen que ir sin nada, hermanos. Sin nada, simplemente con las dos manos que Dios les dio para poder mantenerse y mantener sus familias. Gracias al Señor. Pablo dice el versículo 13, el famoso 13, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos recitan ese texto, pero pocos realmente lo viven, porque el texto, hermanos, es el contexto de lo que acabamos de leer. Qué bueno fuera que todos aprendiéramos a tener abundancia y a padecer necesidad, aprender y darle gracias a Dios, estar contentos con todo. Sin embargo, el verso 14, mire lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Le da las gracias y le agradece a la iglesia de Filipos la oportuna ayuda que le enviaron a Pablo. Dice, sin embargo, bien hiciste que comunicaste, me compartieron juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Gloria a Dios, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que son las únicas que están ayudando a un misionero. He escuchado de algunos misioneros que nos han dicho, y a mí personalmente, pastor, ustedes son la única iglesia que nos ayuda. Qué bendición tener parte en la obra misionera. Qué gran bendición. Y no se requiere de mucho, hermanos. No se requiere de tener tantos fondos, sino tener un corazón para dar. Mira quiénes eran estos hermanos de Filipos y los hermanos de Macedonia. ¿Quiénes eran estas personas, hermanos? Mira el capítulo número 11, la segunda carta de Corintios. Vamos ahí, ahorita regresamos acá. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Mira lo que dice ahí la escritura, la palabra de Dios, el versículo número 8. Y vamos a leer el verso 9 también. Dice, he despojado las otras iglesias. Le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora la iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, de alguna manera potencialmente fuerte, económicamente hablando. Una iglesia donde había los recursos. Dice, he despojado las otras iglesias. Esto es lo que hacen los misioneros. Van a las iglesias buscando que las iglesias les den una ofrenda, los ayuden para ellos poder continuar llevando el evangelio. Así que es importante, hermanos, que nosotros comprendamos este asunto tan importante. Dice aquí el versículo, recibiendo salario para ministraros a vosotros. Otras iglesias me ayudaron para poder servir aquí entre ustedes. Ahora entiendo por qué. El versículo siguiente nos aclara algunos detalles y algunas cosas importantes que debemos de considerar, hermanos. La iglesia donde el siervo de Dios trabaja y sirve debe de hacerse responsable del siervo de Dios. La iglesia debe de proveer lo necesario para que el siervo de Dios continúe predicando, sirviendo al Señor con todo su corazón. No deben de estar esperando que alguien más haga eso por ellos. Así que es necesario, hermanos, es necesario que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, hermanos, seamos responsables por los siervos de Dios. Dice el versículo 9, y estando con vosotros,
Le está hablando a los corintios. Y teniendo necesidad, dice, a ninguno fui carga. Aun cuando necesitaba, no le pedí nada a ninguno de ustedes, porque ninguno de ustedes se interesó en mi necesidad. Porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré. Yo no quiero ser carga para ustedes. No quiero que ustedes digan que tengo lo que tengo porque ustedes me lo dieron. Hermanos, yo creo que es importante que la iglesia se haga responsable de su pastor, del siervo de Dios que trabaja entre ellos. No debe estar, hermanos, esperanzado que otras iglesias hagan lo que su iglesia debería estar haciendo. Muchas veces cuando pasan misioneros por nuestra iglesia, pasan por aquí, vienen de otras iglesias, están pasando para presentar su ministerio, el campo a donde van. Y muchas veces, algunas de las veces, hacemos preguntas más directas y le preguntamos al misionero, su iglesia, su pastor, de donde usted viene, ¿le ayudan a usted? ¿Lo están apoyando? Hermanos, nosotros creemos que la principal iglesia que debe apoyar al misionero debe ser su propia iglesia, su propio pastor. Las demás iglesias metemos el hombro, como se dice, apoyamos, pero los responsables de ellos deben ser sus propias iglesias, sus propios pastores. Así que es importante, dice Pablo, yo me guardaré. No quiero que ustedes vayan a decir después que estaba yo sirviendo por lo que ustedes me daban. Por esa razón yo me guardaré. Ahora quiero que entiendan algo, hermanos. La iglesia de Corinto no es que no tuviese con qué. La verdad es que la iglesia sí tenía los recursos. El problema es que la iglesia no tenía un corazón por el siervo de Dios. Por esa razón jamás se interesaron en poder ser parte de la necesidad del siervo de Dios. El siervo de Dios, sin embargo, siguió sirviendo al Señor y la bendición se lo llevaron otras iglesias. Ahora mire qué otras iglesias fueron las que hicieron esto. En esta misma carta, pero el capítulo 8, dele vuelta hacia atrás. El capítulo 8, versículo 1 al 5. Mire lo que dice aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Estas iglesias que apoyaron al apóstol Pablo, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su bondad. Noten todo lo que la Biblia enseña acerca de esas iglesias. No eran iglesias ricas, no eran iglesias numerosas, eran iglesias pequeñas y de alguna manera eran escasas en los recursos económicos. Sin embargo, dice que ellos abundaron en su gozo y su profunda pobreza, dice que abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, es decir, Pablo está diciendo, yo soy testigo porque ellos me han apoyado desde un principio y aún sobre sus fuerzas. Ellos han hecho más allá de lo que podían, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es lo que hicieron las iglesias de Macedonia, hermanos. Hay un refrán que dice, no doy porque tengo, sino porque sé lo que es no tener. Por eso es que doy. Hermanos, las iglesias que dan no son las iglesias numerosas, ni las iglesias ricas, las iglesias que tienen muchos recursos. Son las iglesias que saben que lo que se batalla para hacer la obra de Dios sin recursos. Esas son las iglesias. Gracias a Dios. Y muchos de los misioneros saben lo que yo estoy diciendo esta tarde, hermanos. Muchos de ellos saben que muchas de las iglesias que los apoyan no son iglesias grandes, ni son iglesias con muchos recursos. Simplemente son iglesias pequeñas, pero que tienen un gran corazón. Eso es lo que cuenta, hermanos, delante del Señor. Quiero que volvamos nuevamente para concluir esta tarde, hermanos, a la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos a volver a donde estábamos, hermanos, por favor.
Dice el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, es decir, una y otra vez. Hermanos, es necesario. Las iglesias, hermanos, que apoyan misiones, hermanos, debemos de aprender que debemos de continuar apoyando. Hay algunas iglesias y algunos pastores que apoyan misioneros, pero con una ofrenda única. Es decir, le dan una ofrenda y nada más. Nosotros en nuestra iglesia hemos aprendido ya por años, hermanos. Tenemos muchos años que aprendimos que hay que apoyar la obra misionera y apoyar a misioneros que están sirviendo a Dios. Y hay que apoyarlos, hermanos, una y otra vez. Año tras año, nosotros debemos continuar apoyándolo, hermanos. El versículo 17 dice así: no porque busque dádivas. Pablo hacía saber, aclaraba el asunto. Hermanos, recibí las ofrendas que ustedes me enviaron, no porque ande buscando que alguien me regale nada, mas busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Cada ofrenda que cada hermano aporta para la obra misionera, para la obra de Dios, es un depósito más a su propia cuenta. Las bendiciones que Dios derramará será para aquellos que aportan, que dan para la obra misionera. Dice el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estas palabras del apóstol siempre me hacen pensar de algo tan importante, hermanos. ¿Qué tan importante es la sinceridad? ¿Qué tan importante es la honestidad del siervo de Dios? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es lo que un siervo de Dios necesita para hacer la obra de Dios? Alguien escuché decir en una ocasión: hay algunos que son un barril sin fondo, nunca se sacian, siempre están pidiendo más. Pero hermanos, cuando hay un hombre honesto, sabe cuánto necesita para poder hacer la obra de Dios. Pasan los misioneros a las iglesias y dicen sus necesidades. Nunca dicen lo que tienen. No mencionan lo que tienen, y la verdad nosotros no estamos interesados en saber lo que tienen. Pero una cosa sí sé, que nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de los hermanos, porque hay otros hermanos que necesitan el apoyo. Hay otros que están necesitando mucho más. Cuando algunos tienen las bolsas llenas y otros no tienen nada en la bolsa. Hay que tener conciencia de eso, hermanos. Apoyemos la obra de Dios, no dejemos de apoyar, pero seamos conscientes. Pablo menciona algo importante que pocos lo hacen. Él dice con claridad: hermanos, todo lo he recibido, todo lo que me han enviado lo tengo y tengo en abundancia. Esta palabra no se escucha de los misioneros actuales. Es raro que si alguien dice esto, porque cuando dice tengo en abundancia, eso está diciendo: hermanos, paren las ofrendas, paren de dar, dejen de mandarme a mí, envíenle a alguien más, porque yo ya tengo en abundancia. Abundancia quiere decir que tengo demasiado, hay suficiente. Así que, hermano, hermana, todos nosotros los que aportamos a la obra de Dios debemos continuar dando, y dando con el corazón, dando para la gloria de Dios, porque hay quienes lo necesitan. Habrá quienes no, pero habrá otros que necesitan. Por eso dice Pablo: estoy lleno, tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y hace mención de todo lo que significa cada ofrenda que llega a sus manos. Doy gracias a Dios cuando leo las cartas de los misioneros. Doy gracias a Dios cuando dan gracias a la iglesia y dicen: gracias, hermanos, porque la ofrenda llegó justo cuando más lo necesitábamos. Qué bendición, hermanos, ser parte de la obra de Dios. Ahora, quiero que veamos el gran poder de Dios. El versículo 19 y concluimos, hermanos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Y se lo está diciendo a usted, la iglesia, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las señoritas, los niños.
A usted que da para la obra misionera, para la obra de Dios, que comparte, hermanos, lo que Dios le ha dado. Dice el versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios tiene el poder para suplir, hermanos. Somos testigos personalmente, y muchos de ustedes, hermanos, miembros de nuestra iglesia, saben de lo que estoy hablando. Somos testigos que muchas veces Dios nos ha duplicado, nos ha multiplicado lo que hemos dado para la obra de Dios. Él nos lo ha retribuido. Dios no es mala paga. Es una inversión que cada uno de nosotros hacemos en la obra de Dios. Y Dios tiene su tiempo cuando Él traerá la respuesta de la bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, ese es el gran poder de Dios. Dios con su gran poder nos salvó. Con su gran poder nos lavó con su sangre preciosa. Su gran poder, hermano, nos llenó con su Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. También su gran poder nos ha guardado de las pruebas y tentaciones que han venido a nuestra vida. Pero su gran poder, hermanos, ha hecho posible que Dios supla todo lo que nos hace falta, aquellas cosas más importantes de nuestra vida, y lo continuará haciendo. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Vamos a terminar haciendo una oración de gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir con esta oración. Mi Dios, gracias te damos, porque sabemos, Padre, que todo lo que tenemos proviene de ti. Eres tú, Señor, quien ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendición hasta que sobreabunde. Gracias, bendito Dios, porque vemos tu mano poderosa obrando en nuestras vidas de tal manera, Padre, que hay cosas que para nosotros eran imposibles. Sin embargo, tú las hiciste posibles. Gracias, Señor, por suplir nuestras necesidades. Gracias por darnos todo aquello que nos hace falta. Pero aún gracias, Señor, por darnos ese poder, el poder de tu Santo Espíritu, para poder realizar el trabajo, la tarea que tenemos aquí en esta tierra. Mi Dios, gracias por cada persona que ha escuchado. Pido que tú bendigas sus almas, sus vidas. Pero muy especialmente en esta tarde, Señor, ruego por tus siervos, los misioneros, los pastores, los evangelistas, maestros, aquellos que han dedicado su vida a servirte, Señor. Padre Santo, suple sus necesidades. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Protégelos, Padre, con tu mano poderosa. Tú tienes poder, Padre, para librarlos de las enfermedades y librarlos de la muerte, Señor. Guárdalos en tu preciosa mano y síguelos usando poderosamente en el campo donde tú los tienes, Señor. Mi Dios, en esta tarde agradecemos por guardarnos a nosotros, por protegernos, por cuidarnos y por suplir nuestras necesidades, por ser bueno, Señor, con cada uno de tus hijos. Pido por cada miembro de la iglesia, por cada hermano, cada hermana, por cada familia, por los niños. Gracias por ellos, Señor, porque hemos visto, Padre, sus ofrendas desde pequeños, Padre, apoyando tu obra. Gracias, bendito Dios. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos y dales, Padre, de que haya una bendición grande y grata en tu vida, en sus vidas, Padre. Gracias por esta oportunidad. Sé con todos nosotros, guárdanos en tu preciosa mano. Y Padre, que en esta noche cada uno de todos nosotros podamos descansar en ti, sabiendo que tu gran poder nos guardará de todo mal. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.